Shalom. Buenos días donde sea de día, buenas tardes donde sea de tarde, buenas noches donde sea de noche. Bienvenidos a este live. Este es nuestro canal ARB Televisión en TikTok, en live, en directo, desde ya con una emisión más de un contenido, un programa que nosotros denominamos Escuela de Supervivencia. A veces nos hallamos, algunos de nosotros hablemos en general en modo supervivencia, otros dicen sobrevivencia, pero en algún momento de la vida quizás yo explique por qué llamo este programa así. De todas formas, aquí lo que tratamos es de indagar algunas cosas que benefician, que perjudican de una u otra forma la existencia, vamos a llamarla terrenal, ¿ok? En este caso, en Escuela de Supervivencia les traigo un material que para mí es fundamental en todo esto, y por eso les pido que compartan el live, si así les parece. Bienvenidos a nuestra Escuela de Supervivencia, que le den corazoncito, me gusta, like, conforme a la plataforma donde estén, que se suscriban, por ejemplo, si están en ARB Televisión en nuestro YouTube, allí hemos puesto poco material, especialmente ya diferido, grabado, y una que otra cosa que posteamos en YouTube, ARB Televisión. Pero aquí en TikTok es donde más hacemos este tipo de cosas. Somos un canal nuevo, ARB Televisión, estamos en procura, casi logramos ya los 3.000 primeros suscriptores, gracias, así que ustedes también pueden suscribirse si no lo han hecho. Y vamos a darle pues, porque como dijo el otro, la tardanza me perjudica. Esto es Escuela de Supervivencia, Escuela de Supervivencia. En Venezuela son las 6:36 de la tarde. Saludo a todos, a José 1722, no me da tiempo saludarlos a todos, DJ Wilton Martí, a Ladies, a Julito, ya te he saludado por ahí, ok, Damián Prosper, etcétera, etcétera. Hay una clase, para mí de veras magistral, de un hombre a quien reconozco como investigador, aparte de maestro, un experto en disciplinas, permíteme llamarlas así, como la Kabbalah, etcétera, etcétera. Pero yo le escuché un tema hace poquitito, ayer. Este es un material un tanto viejo, no lo había oído. Estudió algunas cosas también espirituales, etcétera, etcétera. Y entonces me llamó de veras la atención esto. Se trata de Javier Volkov hablando del siguiente tema. Atento, por favor. Él se pregunta, ¿dónde está Dios? Sin embargo, no podemos extendernos en el tema, pero es, para mí, interesante lo que él dice. ¿Saben de qué habla el reseteo? Entre otras posibilidades, entre otras cosas. Y cuando escuché la palabra reseteo, oye, ¿sabes mi decisión? La tomé de inmediato y me dije, esto hay que llevarlo a la Escuela de Supervivencia. Escuela de Supervivencia aquí en TikTok. Así que vamos a escuchar un extracto de esa conferencia de nuestro amigo Javier Volkov. Él habla cosas que para algunos son incomprensibles. Tampoco las capto todas, ¿no? Pero sí ciertas, igual que muchas otras personas. 6:38. Pero aquí él refiere a algo. Este es un material, repito, que no es nuevo. Yo me tropecé con él apenas ayer, lo escuché con este contenido y se los dejo de una vez, pues. El título es ¿Dónde está Dios? Pero vamos a oír la parte donde él habla del reseteo, de la realidad, de lo que pasa y sucede hace un tiempo ya en este planeta Tierra. Adelante, Javier. Supernova. Y en realidad yo no creo en el concepto, o sea, es probable que se vea como una supernova, pero yo creo un poco más en el concepto del reseteo. Vamos. Sí, y ya lo vamos a explicar. Flashes solares. Esto está en mayúsculas porque esto, si le creemos a la NASA, después de haber visto los hilitos No mucho del el alunaje, ¿sí? Tan idiotas son, la verdad, no, díganme la verdad, no se han visto al espejo y han pensado, tan idiotas éramos, de que, olvídate los hilos, ¿cómo mierda había una cámara esperando a ver el aterrizaje, el alunaje?
del Apolo 13. ¿Quién puso la cámara antes? ¿Cómo no nos preguntamos quién había puesto la cámara para que podamos ver el momento en el que se llegaba a la Luna? Porque no sé si vieron, es un plano amplio, ¿sí? A distancia del Apolo 13 aterrizando, alunando, o la bomba de Hiroshima, ¿sí? Todos vimos cuando éramos chicos el poder de la bomba nuclear. Todo, personas desintegrarse, las casas, todo desintegrarse menos la cámara. No se podía poner así. Todo desintegrado menos la cámara que lo filma. Pero bueno, si le creemos a la NASA dice que entre junio del 2025 y finales del 2026, nuestro planeta va a ser alcanzado por una serie de pulsos electromagnéticos. Ya hubo una tormenta parecida en el norte de Canadá que dejó a medio Canadá sin luz por casi una semana. Y según lo que nos dicen es que vienen flashes solares, tormentas solares, que los pulsos electromagnéticos que van a durar 1 año y medio hacen que el planeta corra el riesgo de que todo lo que es eléctrico deje de funcionar. Óyelo. Olvídate de tu Instagram, ¿sí? Olvídate de tu Instagram. ¿Qué le pasaría a estas grandes ciudades si 3 días no hay luz? No 1 año y medio, 3 días. 3 días. Porque al segundo día de que no hay luz, no hay agua. Porque el agua no sube solita al edificio de 40 pisos o de 70 en Manhattan. Igual con estos pulsos o estos flashes solares, yo creo que lo que menos nos va a importar va a ser si la computadora de tu auto anda o no anda, ¿sí? Porque en realidad yo creo que estos flashes solares o estos pulsos electromagnéticos son una ayuda para el que esté listo a ser ayudado, ¿sí? Porque va a generar un cambio en la frecuencia electromagnética del planeta y de cada uno de nosotros, que los que lo puedan soportar o estén a la altura de soportarlo, tal vez esa sea la llave o el cambio en el medio. El mamífero solo evoluciona por cambios en su medio. Son mamíferos, humanos. Sí. Es una ley, lamentablemente vendremos de las estrellas, tendremos ADN de Pléyades, de Lemuria, de donde sea, pero acá estamos encarnados en un mamífero, en un animal de carne y hueso que es un mamífero. Y hay Me alegra saludar a Yeshua Jerusalén. Vi por ahí a Carolina Hernán, a Aarón Fuenmayor, a Alicia Guzmán, Soliver 3070, todos ustedes. Y esto termina, si me dejan, lógico. Lo descargo, lo subo para que quede allí a disposición de todos ustedes. Me lo llevo si se puede, si no dejan, a Facebook, a mi cuenta Rómulo Quintero G. Así nos llamamos, pero es usado esa cuenta de Facebook para los contenidos de nuestro canal ARB Televisión. Igual a YouTube, ARB Televisión. Por favor, si ustedes quieren, si están de acuerdo, denle un corazoncito, me gusta, muchas gracias por todo eso. Juan Francisco, Enrique Ramírez y a todos los del futuro, también los saludo. Vamos pues, seguimos con nuestro amigo Javier Wolkoff, está hablando de reseteo y esos asuntos. Una ley básica en la evolución de los mamíferos, que es que si el medio es hostil, se adapta y evoluciona. Si el medio es placentero y benigno, se reproducen. Dos cosas. Tal vez por eso es que vemos que, aunque los números no den, pero imagínense que si no nos ponemos a pensar cómo es que la cámara no se destruía, menos nos vamos a poner a sacar cuentas de cómo es que el planeta se fue de 400, 500 años en donde había menos de 1.000 millones de habitantes, en realidad había menos de medio billón de habitantes, menos de 500
millones de habitantes en el mundo durante siglos. Y de golpe, desde hace 150 años a la fecha, tenemos 8.000 millones de habitantes. Bueno, yo no sé quién carajo sabe. Esas son estadísticas que se dicen por ahí, en todo caso censo a nivel mundial, etcétera. Pero yo te voy a decir una cosa, uno nunca sabe, ¿ok? Así como otras mentiras hemos descubierto, ¿quién puede asegurar que realmente existan 8.000 millones de personas en la Tierra? Son cosas que se dicen así. Yo a veces pienso que no todos, hay gente respetuosa, pero en el mundo académico, en el mundo de la ciencia, bla, 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 etcétera, hay mucho mentiroso y mucha gente inventando tipo telenovela, por decirlo así. Bueno, las películas de ciencia ficción suelen llegar a ser reales porque no son ficción, sino que ya eso estaba programado, vamos a decirlo así. Ok, seguimos con Javier Wolkoff, con esta excelente tertulia que él tiene, una conferencia en Buenos Aires, Argentina. Eso hace un tiempito ya, ok, pero yo se las traje a ustedes porque me encanta lo que él dice de reseteo. Me encanta, es decir, entiendo que es de interés capital para que vayamos nosotros comprendiendo esto y es parte de interés para nuestra escuela de supervivencia, así llamamos este material, este contenido, este programa. Sí, si fuera en tiempos bíblicos, no sé si están al tanto, pero hay un problema bíblico muy parecido. Jacob llegó a Egipto con su familia y según dice la Torá, la familia eran 70 personas en total. Y 210 años más tarde, ¿son cuántos? 10 generaciones. Salieron 3.5 millones de hebreos de Egipto. Entonces, claro, en aquella época sí se ponían o cuestionaban más las cosas. Entonces el Midrash hace la pregunta, ¿cómo puede ser que...? El Midrash es un libro de la mística hebrea, digamos judía, para que todos entendamos. Si de los 70, bueno, la mitad habrán sido hombres y la mitad mujeres, de 35 madres, ¿cómo se llegó a 3 millones y medio en 10 generaciones? ¿Sí? No, lo que dice el Midrash es que cada vez que las mujeres de Israel tenían hijos, tenían entre 6 y 8 hijos. Bueno, sirve para que la matemática dé. Pero acá, si tenés 8 hijos, salís en la tele. Sí. O sos Apu, ¿no? Algo pasa, algo está pasando, que de repente hay miles y miles y miles de millones de personas en el mundo. ¿Qué hacen acá? Reseteo. Dentro de todas las opiniones tanto conspiranoicas como espiritualosas respecto a lo que le está pasando al mundo, está esta idea del reseteo. Hay un señor, Carles Torá, que está hablando de que, y yo lo pongo en mayúsculas porque hay un tipo de reseteo que sí es probable y que sí está ocurriendo, y vamos a hablar de eso. Pero básicamente la idea de estos reseteos lo que dicen es, esta realidad, su base no es la materia, es la información. Esta no es una realidad material, Yes. Esta es una realidad informacional, con lo cual puede ser reseteada en cualquier momento y los individuos que son parte de la realidad ni siquiera se enteran. ¿Por qué yo pongo esto de reseteo en mayúsculas? Porque en realidad hay un reseteo que ya está ocurriendo y es un reseteo económico. Los reseteos son básicamente cambios estructurales de la matriz informacional en la que vivimos y navegamos, que tienen un propósito. Fundamentalmente, todo tiene
un propósito subyacente siempre, que es la necesidad de evolución. Los dueños de este planeta, y no me refiero a BlackRock y a Vanguard, o sea, no me refiero a esos que parecen los dueños, sino los dueños de este planeta, los dueños que lo ganaron en una guerra hace muchos cientos de miles de años. Los dueños de veras, pues, no los que colocan allí tipo, ¿cómo te cuento? Actores, protagonistas del asunto, pero casi nunca quien paga la película, el film, es parte del elenco de la misma. También tienen que, ¿cómo se dice? Comply. Tienen que cumplir con ciertas metas. ¿Sí? Y la gran meta es nuestra evolución. Particularmente porque hay un entrelazamiento cuántico entre aquellos que prestaron su ADN para este proyecto humano o este proyecto Tierra. Los que toman las clases del 5º nivel saben que este planeta no es simplemente, primero, no es el único planeta en el mundo donde hay vida, y saben que este planeta tiene varios matices. El peor de todos es que este planeta es una cárcel. Este planeta es una cárcel y un centro de rehabilitación de los prisioneros de guerra de la famosa guerra de Orión. Si nunca escuchaste esto, es parte de las locuras que vas a escuchar esta noche, pero si te das el tiempo de ir a escuchar las clases ahí en ese grupo 5º nivel, está fundamentado y está explicado. Pero básicamente de lo que se trata este planeta como proyecto cárcel es de haber tomado una gran cantidad de criminales de guerra para ponerlos en una simulación social, una especie de experimento, en donde el sistema informacional que rige sobre esta realidad constata en cada momento dónde está el corazón de la persona, dónde está emocionalmente el corazón de la persona, cuando hace lo que no tiene opción más que hacer. ¿Cómo? Sí. El 90% de las cagadas que te mandaste en tu vida no las podías haber evitado. Son parte de una narrativa que que te impusieron para indagar lo que en Kabbalah le llamaban el mundo de Tikkun. ¿Sí? Te mandaste una cagada en tal vida, ahora ¿qué te tiene que ocurrir? Una situación muy parecida para que vuelvas a atravesar esa misma situación. ¿Para qué? Para letaken, corregirlo, para hacerlo distinto. ¿Sí? ¿Se puede hacer distinto? Sí, se puede. Pero las cosas no están dadas. Hay que ser una mente extremadamente fuerte para poder hacer las cosas de una forma distinta a como la hiciste. Sí. ¿Por qué? Porque la narrativa de tu vida conllevaba hacer A, B, C y X. Y de lo que se trataba no era de que tuvieras la fortaleza para no hacerlo, sino de que no tuvieras otra opción más que hacerlo para poder ver con qué corazón lo hacías. Ejemplo, un tipo que está en una guerra, un soldado, que tiene un arma cargada, sin seguro, y tiene que entrar en un túnel, en un lugar en donde de golpe se le aparece el enemigo. ¿Qué hace? Dice, no, yo creo que la vida me está poniendo en la posición de cambiar mis patrones y dejar de matar a los enemigos. ¿Tú él o yo? No. Imagínate. El tipo tiene un segundo. Es su vida o la del otro. Y el tipo va a tener que disparar y va a tener que matar a alguien. La pregunta es, ¿se regocija
al hacerlo porque mató a un enemigo, o lo hace por su sobrevivencia y le pesa haber matado a ese tipo. De lo que se trata no es si lo mata o no lo mata. De lo que se trata es de indagar la índole de la emoción para saber si la persona está rehabilitándose o no. Ese es el concepto de este y la mayoría de estos seres que les tocan este tipo de situaciones ni siquiera están acá viviendo en este planeta. Su cuerpo auténtico físico está en algún lugar del universo en estado de criostasia, y su conciencia está siendo proyectada, como la película Avatar. Está siendo proyectada a este mamífero. Los reseteos son básicamente de lo que hablábamos cuando estudiábamos Kabbalah, cuando decíamos, ¿por qué muere el tipo? Y el tipo muere no por la bala, no por esto, no por lo otro. Lo que hace que muera es que esa vida que él creó ya no le sirve para seguir evolucionando. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tomábamos clases de Kabbalah en reencarnación? Según el Ari, una vez que el medio que la persona creó no le sirve para seguir avanzando, el Ruach abandona el cuerpo y sin Ruach el cuerpo muere. Digamos espíritu, Ruach. El reseteo que está por ocurrir, que está en realidad ocurriendo, es un reseteo económico que incluye la caída, no es la caída de Estados Unidos y Europa per se, es la caída del sistema monetario y la caída del dólar, y por ende la caída de todas las monedas fiat. En el mundo hay dos tipos, hoy en el mundo hay dos tipos de monedas. Antiguamente había un solo tipo de monedas commodity. Eventualmente se pasó a moneda fiat. Fiat quiere decir fe en latín, que quiere decir que el dinero no vale nada, pero todos tenemos fe en que sí vale. Es decir, el valor de un billete de $100 hoy es un acuerdo social, no tiene fundamentación económica. Si tuviera fundamentación económica, no podríamos pensar que el dólar tiene valor, siendo que Estados Unidos está 38 trillones de dólares abajo en deuda. ¿Cómo podría ser que el dólar tenga valor si los dueños del dólar deben casi 40 trillones de dólares? Y no solo eso, todos los países del mundo combinado deben algo así como 360 trillones de dólares, y proporcionalmente a las poblaciones que constituyen esos países es prácticamente lo mismo lo que todos los países deben. Si el Fondo Monetario Internacional fuera un ente... Necesito decirles lo siguiente. Hay conceptos que uno de pronto ha oído en la vida, se le olvidan, qué sé yo, en medio de tantas cosas, tanta información, por cierto. Otros simplemente no lo sabemos. Y hay ocasiones en que sí, como hemos dicho, la tecnología es buena, tiene su parte negativa igual, pero aprovechemos la parte positiva de ella. Entonces acá me meto a Google y dice, una moneda fiat, te leo, del latín, fiat, que significa hágase, es una moneda emitida por el gobierno y que es de uso de curso legal para las transacciones financieras. Su valor no está respaldado por un commodity físico como el oro o la plata, o sea, como un objeto, como un producto. Eso no lo respalda, simplemente es un papel, como dice aquí, hágase y más nada, pues. Esto es interesante decirlo, porque no hay un producto objeto de la comercialización, sino la moneda en sí misma, nada lo respalda. Ese es el dinero que poseen, yo no voy a decir todos, la gran mayoría, el que predomina, ese tipo de dinero fiat, es el que predomina en el mundo. Ejemplo de ello, el dólar. Y nos está hablando nuestro amigo Javier de cómo él entiende
Y para mí igual, pues está sucediendo, así es. De pronto ustedes también piensan eso mismo. Esto que llamamos reseteo, pero es en sí el verdadero reseteo económico. Y es un asunto que trasciende incluso este mundo físico porque posee aristas como lo energético y lo espiritual. Pero el tiempo no nos da para tantas cosas. Sigamos oyendo a Javier Volkov hablándonos del reseteo económico que ya está, se está dando. Viene y se está dando. De representación internacional, lo único que habría que hacer es balancear el libro y licuar las deudas. Si todos deben, no es que hay uno que es el que sí presta y ese no debe. Todos los países deben. ¿Sí? ¿Por qué no pasa eso? No pasa eso porque tenemos gobiernos. ¿Y qué interés tienen los gobiernos? Escucha. Hay solo dos cosas en común que tiene todo candidato de la extrema derecha con un candidato de la extrema izquierda. Igual. Tres cosas en común. Porque la tercera es la peor de todas. Empiezo con la tercera. La tercera es que tiene una sarta de boludos que levantan la bandera y se pelean con sus familiares. Hasta con la familia. Con sus familiares para defender al candidato de la derecha o al candidato de la izquierda, mientras que las dos cosas en común que tiene el de la derecha y el de la izquierda es, una, trabajan para el mismo jefe. Ellos no son los jefes. Dos, lo último que está en su agenda, es el bienestar de sus pueblos. Porque los jefes para los que trabajan, bueno, aprovecho porque muy poca gente levantó la mano cuando... Los jefes no son los políticos, incluso que se encuentran en el poder. Parecen jefes. ¿Cómo no? Actúan como jefes. La palabra actuar ya ustedes la conocen. Pero en realidad, no. Hay suprapoderes que trascienden lo nacional, lo regional, lo continental, internacional, y es un asunto mundial. Pregunté si ven en las clases del quinto nivel, entonces seguramente pocos de ustedes saben que en el Rockefeller Center en New York, en la oficina del ICC, del International Chamber of Commerce, hay... Oye, no te puedes perder este detalle. Una oficina interna que se llama... es un ente de registro de corporaciones. Bueno, yo te voy a adelantar el dato. Cuando nosotros vamos a registrar, debe suceder en varios países, si no en todos, yo comprendo que en todos, pero por si acaso, a nuestros hijos, sí, eso lo denominan, por ejemplo, acá en Venezuela, registro civil. ¿Lo estás registrando como qué? Cuando registras, por ejemplo, una empresa que estás haciendo, cuando registras una ONG que estás haciendo, registrándolo, ¿ok? Definitivamente lo estás poniendo, como quien dice, como propiedad, está siendo registrado como propiedad del Estado respectivo. Que tiene competencia solo sobre 260 y tantas, no sé el número exacto, 260 y tantas corporaciones con... Claro, yo me estoy adelantando un poquitito, pero escuchen bien, voy atrás. La corporación mundial, está hablando de la ONU, me late. Y es lógico, eso incluso atañe a los países, a las naciones. Pueblos. Bueno, porque los jefes para los que trabajan son gobierno. Bueno, aprovecho porque muy poca gente levantó la mano cuando pregunté si ven en las clases del quinto nivel. Entonces seguramente pocos de ustedes saben que en el Rockefeller Center en New York, en la oficina del ICC, del International Chamber of Commerce, hay una oficina interna que se llama, es un ente de registro de corporaciones,
que tiene competencia solo sobre 260 y tantas, no sé el número exacto, 260 y tantas corporaciones con fines de lucro, Fines de lucro. que nosotros llamamos países. Países. La Argentina, Estados Unidos, Brasil, son corporaciones con fines de lucro. ¿Saben cuáles son en sus declaraciones juradas los dos principales assets? Hay tres componentes que son los que dan la evaluación de estas corporaciones. Número uno, la cantidad de habitantes que tienen. Los habitantes de los países están declarados como bienes gananciales del Estado, de la corporación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tuvieron hijos, fueron y los registraron. Los humanos son un bien registrable y representan el capital de los países que los albergan. Por eso es que si van al registro civil van a ver que sus nombres están escritos en minúsculas y el apellido está escrito en letras capitales, porque representan la capitalización de cada humano como un bien del Estado. El segundo elemento de evaluación, bueno, el segundo principal asset que declaran todas estas corporaciones, es lo que nosotros llamamos el tesoro de los países. El tesoro de los países no es de los pueblos. El tesoro de los países es de estas corporaciones y nosotros los llamamos bancos centrales. Pero los bancos centrales básicamente lo que hacen es que inventan dinero que se lo venden al pueblo del país. Exacto. Por eso es que el dinero hoy no dice certificado de depósito, sino dice nota del tesoro de tal país. ¿Qué es una nota en términos financieros? Úsala. Una deuda. La palabra nota en términos financieros quiere decir deuda, préstamo. El tercer elemento, que es el que da la evaluación y el valor de referencia de estos países, es qué nivel de imposición impositiva se les puede gravar a estos pueblos sin que se rebelen. ¿Cuánto impuesto se les puede quitar? ¿Cuánto impuesto te pueden cobrar? Entonces, cuanto más civilizado sos y menos riesgo de amotinamiento, de levantamientos y demás, mayor el impuesto. Por eso los países nórdicos, de la gente más civilizada del mundo, según la cantidad de dinero que tenés, podés llegar a pagar hasta el 60% de tus ingresos en impuestos. Pero todo eso está a punto de acabarse. ¿Qué tan a punto de acabarse? Probablemente esta semana. Esta semana, los primeros 8 días de agosto. Recuerden que esto es un material viejo, les dije. ¿Qué decía anteriormente? Encima empezamos un poquito tarde, ¿eh? Entonces no quiero extenderme demasiado en lo fáctico, porque quiero ir a lo que a nosotros nos debería de importar, que es cómo nos va a agarrar parados esto que está pasando en el mundo. Pero básicamente, hace un mes y medio, 2 cosas importantísimas pasaron en el mundo. Atención. La primera, en el 9 de junio de 1974, hubo una reunión cumbre entre Kissinger... Ay, por cierto, hoy es 9 de junio del 2025. Yo estoy en Venezuela. Son las 7:09 de la noche. Estamos oyendo a nuestro amigo Javier Volkov. Un tema interesante. Hablándonos de el reseteo, que para él, para mí, para otra gente, es económico. Y ya está aquí. No es que va a venir, ya está aquí. Y que continuará. Lógico, ahí están metidos los cortes eléctricos, etcétera, etcétera. Esto es escuela de supervivencia, digamos. Y
el rey Maktoum de los Emiratos Árabes, en donde básicamente Estados Unidos les propuso el siguiente trato. Les dijo, ustedes ya vieron el poderío nuclear que nosotros tenemos y ustedes tienen el petróleo que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Les hacemos un trato. Déjennos poner bases militares en Arabia Saudita, ¿sí? Y firmen un convenio que diga que cada litro de petróleo que salga de los Emiratos Árabes para ser adquirido, debe ser adquirido en dólares estadounidenses. Si cumplen con esas dos premisas, no los atacamos. ¿Sí? La cual aceptó. A lo que en su momento, en 1974, 9 de junio, el rey Maktoum firmó un convenio que es un tratado que se conoce como el Tratado Petrodólar. Petrodólar. Pero lo firmó por 50 años. El 9 de junio del 2024 venció. Se acabó ese acuerdo. No solo que los Emiratos Árabes no firmaron la renovación del petrodólar, sino que el 11 de junio fue la reunión del G7, a la cual todos los años los príncipes de los Emiratos y los reyes han estado invitados, pero el rey Maktoum les mandó un WhatsApp diciéndoles, empiecen sin mí, ¿sí? Empiecen sin mí, que yo tengo una reunión con Putin. Y dicho y hecho, mientras los 7 países supuestamente más poderosos del mundo se reunieron, los Emiratos Árabes pidieron ingreso al bloque BRICS. Los BRICS. Para sumar un dato más, a partir de junio del 2024, en el mundo hay nuevamente al menos una moneda commodity. Zimbabue. Así es hoy. ¿Sí? Zimbabue no es un país de negros pobres. ¿Sí? Zimbabue acaba de sacar una moneda nueva que se llama ZiG, Zimbabwe Gold, y es otra vez la primer moneda respaldada en oro en circulación en el mundo. El evento. ¿Qué es este evento? Escuchen bien porque va a hablar de algo famoso de la década, me parece que fue en el 60. Ya Javier lo va a aclarar. Eso lo llamaban el evento. Oye bien, y algunos dicen que todavía eso se está esperando. De alguna manera es así. Como acostumbro decirlo, el tiempo no nos alcanza. Escuchemos. Les cuento rápidamente, Hoy no sé si mucha gente ya se refiere a esto que está ocurriendo en el mundo como el evento, pero cuando yo me mudé a Estados Unidos en el año 91, rápidamente, un par de años más tarde empecé a estudiar Kabbalah y unos alumnos que en aquel momento venían al centro de Kabbalah de San Diego tenían un deli, un restaurancito vegano en North County. North County es un condado que se llama así, Condado del Norte, en San Diego, que era como el lugar espiritualoso de todo California. Era la meca de la espiritualidad en California, porque había un señor que en aquel momento no era muy conocido, se llamaba Chopra, que tenía un terrenito donde hacían meditación y tenían un ashram muy precario. Hoy es un compound de como 50 hectáreas en medio del mar, un lugar precioso. Pero eso hacía que en ese lugar, en el condado norte de San Diego, habían básicamente 2 tipos de personas. Los
los surferos, se dice en español, surfistas. Los surfistas estaban todo el día fumando marihuana y surfeando, y los espiritualosos que estaban todo el día fumando marihuana y meditando, ¿sí? Y en esa época, a principios de los 90s, todo el mundo hablaba de el evento. El evento, viene el evento. ¿Sí? Era una cosa, todos hablaban de que iba a ocurrir en el año 2000 un evento en el cual iba a haber una redistribución de riqueza enorme en el mundo. Los malos iban a perder de hecho, ahí fue donde yo escuché por primera vez y decía, estos tipos están locos. Decían que el hombre no había llegado nunca a la luna. Había un tipo que venía al Delhi que él decía que él había trabajado en el estudio de Hollywood en donde habían filmado Él era y todos pensábamos que estaba loco. No estaba tan loco, parece. Y todos hablaban de el evento. El evento. Pero bueno, llegó el año 2000 y no ocurrió. Dice. Pareciera que no ocurrió, pero estuvo a punto de ocurrir. Y cuando estuvo a punto de ocurrir, adivinen qué pasó. Atención. Torres Gemelas. Han habido varios intentos de establecer este reseteo económico. Oído. Y la razón por la cual 2 aviones golpean. Yo estuve yo estaba volando hacia New York para pasar Rosh Hashanah en New York, que era el 10. Nuestra Shana es una, llamémosla fiesta, que principalmente se celebra en Israel, está en la Biblia. 16 de septiembre de ese año, y de repente nos dijeron sin ningún aviso que el avión iba a aterrizar en Perú, en Lima, y no sabíamos por qué, pero las azafatas estaban como locas en el avión, aterrizamos en Lima, y cuando salgo, porque no nos sabían decir si nos iban que nos dieron a todos un papelito con un número de teléfono y que llamáramos en las próximas 24 horas. Y cuando salgo, no sé si alguna vez estuvieron en el aeropuerto de Lima, pero siempre hay 1 millón de taxistas esperando para ver si necesitas taxi. Y no estaban los taxistas, estaban todos viendo la tele. Y yo veo la tele y digo, qué raro que estén, y qué película extraña, ¿no? Había una película que se quemaba una de las Torres Gemelas, ¿no? Todos sabemos que la caída de las Torres Gemelas fue una implosión programada. Yo estuve ahí una semana después, cuando todavía estaba la nube de humo, y yo vi con mis propios ojos, acá está Fernanda, les puedo decir, también estaba, todas las vigas que sobresalían, todas las vigas en Ground Zero que sobresalían y que estaban todavía en pie, todas estaban cortadas a 45 grados. Y además sabemos por el reporte Moore que el edificio había sido diseñado para soportar un golpe de un 747, no de un 737. Y estaba diseñado para que lo máximo que le pasara a la estructura fuera que 7 pisos colapsaran en sí mismos, porque cada 7 pisos había una losa de contención en caso de que por accidente un avión golpeara una de las torres. Ahora, ¿cómo es que 3 edificios más que estaban a 3 cuadras de distancia también fueron demolidos? ¿Cómo pasó? No, bueno, así pasó. Y nosotros simplemente lo aceptamos. ¿Quieren saber qué fue lo que pasó? Parte de este reseteo económico mundial es liderado por unas familias muy poderosas que se conocen mundialmente como los ancianos chinos. El imperio chino no dio tan fácil la llave al papá. Vengo con una segunda parte dentro de pocos minutos.
Chao pues.